Hola a todos y bienvenidos a Sabonis. Hoy les voy a enseñar a preparar pesto a la genovesa. La salsa pesto es uno de los alimentos más internacionales de la comida italiana. Ideal para pastas, muy práctica en pizzas y también exitosas en ensaladas y paninis. ¿De dónde viene esta salsa? Primero debemos saber que el nombre no define la salsa, sino la acción de cómo se elabora. Y viene del verbo italiano pestare, que significa aplastar o moler. Así que de ahí viene el nombre pesto. El origen se remonta a Génova, una de las ciudades más conocidas de Italia. Allí los pescadores utilizaban una salsa a base de vinagre, aceite y sal. Y después incorporaron la albahaca. Y por supuesto, al ser una tradición entre los marineros genoveses, se extendió con facilidad a todo el país y al mundo entero. Hoy en día hay muchas variantes de salsa pesto, pero hoy les voy a traer la versión original. Así que vamos con la preparación y al final les resumo todos los ingredientes para que los anoten. No es una receta complicada, pero es muy importante tener todos los productos frescos y preparar el pesto que se va a consumir durante el mismo día, preferiblemente. No es para guardarlo o tenerlo por semanas en un refrigerador. Voy a enseñarles dos versiones de preparación, la tradicional que se hace con un mortero y la moderna casera que se hace con un procesador de comida o una licuadora de mano. Ok, vamos a empezar con un ajo. Hay que considerar que vamos a preparar la salsa con todos los ingredientes crudos. Por lo tanto, el ajo lo vamos a partir por la mitad y le vamos a retirar la vena para hacerlo mucho más digerible. Así que ponemos el ajo y nuestro mortero y empezamos a triturarlo. Durante toda la preparación no vamos a golpear o machacar los ingredientes. Vamos a hacer unos movimientos circulares triturando el ingrediente. Es así como se obtiene el sabor y textura. Una vez triturado el ajo, agregamos 6 piñones y seguimos triturando. De la misma forma, adicionamos unas 10 hojas bien frescas de albahaca, medianas o pequeñas preferiblemente, para que sean más fáciles de triturar. Adicionamos una pizca de sal gruesa y seguimos triturando. Ponemos 40 gramos de queso parmesano fresco y recién rallado. Es importante que sepan que un queso parmesano malo te puede arruinar el sabor de la salsa pesto. Asegúrense de buscar un queso parmesano bueno y de rico sabor. Un buen queso parmesano se reconoce por su textura granulosa, sabor complejo con notas de nuez y frutas maduras y un aroma intenso. O se identifica si en su etiqueta el queso es auténtico parmigiano reggiano y se elabora según métodos tradicionales. Si te gusta la comida italiana, te sugiero invertir en un queso parmesano y rallarlo sobre todos los alimentos que quieras. El parmesano va bien con las pastas, sopas, ensaladas, sándwiches, en fin, lo que quieras. Siempre da un toque de sabor espectacular. Así que incorporamos el parmesano. Y ahora el toque de la nonna Saboni. 7 gramos de queso pecorino de Cerdeña. ¡Boom! Seguimos incorporando la mezcla y finalizamos con 40 gramos de aceite de oliva virgen extra. Igualmente, para determinar si un aceite de oliva es de buena calidad, busca las etiquetas de virgen extra, verifica la fecha de embotellado y presta atención a su aroma y sabor. En la preparación de un buen pesto, el orden de los ingredientes es vital cuando se hace con un mortero al estilo tradicional. Entonces seguimos mezclando para terminar y en este punto probamos para rectificar el punto de sal. Recuerda siempre probar. Y listo, aquí está el pesto genovés en su versión oficial. Delicioso, espectacular textura, color y por supuesto sabor. Ahora, como les prometí, les voy a mostrar la versión moderna y casera. En un recipiente o directamente en un procesador de alimentos echamos un ajo por la mitad y sin vena, 6 piñones, 10 hojas bien frescas de albahaca, una pizca de sal gruesa,
40 gramos de queso parmesano, 7 gramos de queso pecorino, 40 gramos de aceite de oliva extra. Licuamos hasta que quede una textura pareja, rectificamos su punto de sal y listo. Pesto a la genovesa en 30 segundos. El resultado es muy bueno, pero honestamente deben probar los dos métodos y se van a dar cuenta que en el método tradicional va creando un sabor intenso especial al mezclarlo en el orden correcto. Ahora, esto me lo puedo comer con galletas, pan, ponerlo en una ensalada, sopa, etc. Pero hoy les voy a enseñar a hacer unos fettuccini para usar esta espectacular salsa pesto. Quiero enseñarles cómo hago la pasta y lo fácil que es. Para hacer una buena pasta con una textura perfecta, suave y agradable, necesitamos harina 00, que pueden encontrarla en cualquier parte. La harina 00 es una harina muy fina. Si no la encuentran, pueden usar harina de todo propósito. Otro punto muy importante es pesar los ingredientes. No usen las medidas de los vasos medidores. La cocina se basa en fórmulas, procesos, y para que funcionen las fórmulas y las medidas y cantidades deben ser exactas. Pesen los ingredientes y siempre con la misma báscula. Ok, para la pasta es muy fácil calcular cuánto se va a hacer. Para cada porción se necesitan 75 gramos de harina, así que hoy voy a hacer 2 porciones, por lo tanto voy a usar 150 gramos de harina 00. Para la sal, el cálculo es 0.5 gramos por porción. Como estoy haciendo 2 porciones, voy a usar 1 gramo de sal. Ahora, el tercer y último ingrediente de la pasta es el huevo. El peso del huevo debe ser el 60% del peso total de la harina. Así que en este caso, que estoy usando 150 gramos para 2 porciones, solo necesito 90 gramos de huevo. La fórmula es muy simple. 150 gramos de harina por 0.60, eso da 90. Así que 90 gramos es la cantidad que necesito del huevo. Ahora, cada huevo mediano tiene aproximadamente 60 gramos, así que con 2 huevos voy a tener la cantidad necesaria. Yo peso primero las yemas, que es lo que de todas maneras voy a usar, y completo el peso con clara, hasta obtener los 90 gramos que necesito. Puedes unir esta masa a mano muy fácilmente, pero sin duda mucho más rápido y eficiente con un mezclador. Vamos a mezclar hasta que todos los ingredientes estén incorporados y luego la bajamos a la mesa. En este punto está pegajosa y húmeda, pero solo requiere un pequeño amasado para verificar su consistencia y que esté suave e uniforme. Resistan la tentación de ponerle harina, al menos al principio, hasta que esté uniforme. El amasado debe hacerse por 10 minutos aproximadamente. Nada diferente a todas las masas. Pero este amasado no es como el pan. Es un amasado muy suave, así que gira y aplasta suavemente, gira y aplasta suavemente, gira y aplasta suavemente, hasta que se vea pareja y esté suave la masa. Al final le damos un toque de harina por ambos lados y la forramos con un plástico film wrap, bien a ras para que no quede aire. Y la cubrimos con un tazón para que repose por 2 horas mínimo a temperatura ambiente. Mientras la masa reposa, no olvides suscribirte a este canal si aún no lo has hecho y darme un like. Todo eso ayuda para seguir compartiendo las recetas y trucos de la cocina italiana y peruana contigo. Ok, ya hemos vuelto después de 2 horas y le voy a acondicionar a mi mezcladora un adaptador para el laminado. Este proceso de laminado se puede hacer a mano con un rodillo, pero me gusta usar este adaptador para dejar una lámina bien delgada y pareja. Lo primero que haremos con la masa es cortar las láminas, dejarlas delgadas y finalmente cortar los fideos. Con esta masa se hacen todas las pastas conocidas como el linguini, fettuccini, pappardelle, rigatoni, farfalele, cannelloni, rotini, todos los que ustedes conocen. Así que es la misma pasta. Entonces vamos con la masa, la desenvolvemos
y le rociamos con un poco de harina. La misma harina 00, es importante. Ahora vamos a cortarla en 4 trozos para hacer 4 láminas. Mientras trabajamos con un trozo de masa, el resto lo vamos a dejar reposando cubierto en el plástico film wrap para evitar que se seque. Ahora tomamos el rodillo y estiramos la masa lo más delgado posible y que quede con forma rectangular. Luego vamos a nuestra laminadora. La ponemos en velocidad 1 o la más baja que tengan y empezamos con la laminadora en el número más grande, que es el 8. Echamos un poquito de harina para que no se pegue y laminamos. La primera pasada nos deja una figura poco uniforme, así que es momento de ajustarla para darle mejor forma rectangular posible. Doblamos los lados para que se vean rectos y damos forma con el rodillo. Y vamos de nuevo a la laminadora en número 8. Luego vamos a la segunda pasada, pero ajustamos la medida al número 7. Y vean cómo se va estirando y volviendo delgada, pero no más ancha, solo más larga. Entonces vamos a hacer otro paso importante. Tengo que convertir esta masa al ancho de mi laminadora, para cuando la masa esté lista y vaya a cortar los fideos, salgan todos iguales y bien presentados. Entonces marco en un papel la medida como guía y ese papel me va a decir el ancho que quiero para mi masa. Entonces volvemos a la tabla y ahora por la parte larga le hago los pliegues para hacer la masa del ancho deseado. Ajustamos con el rodillo y ahora sí, volvemos a la laminadora en el número 8 de nuevo con nuestra lámina al ancho preciso que queremos que termine nuestra lámina. Vamos a laminar, hay que poner la masa lo más recta posible. Lamina hasta que sientas que pasa suave y luego reduce al número 7. Continúa laminando tu masa, como ves va creciendo a lo largo cada vez más y cada vez más delgada. Luego baja al número 6 y sigue el mismo proceso. Si se pone la masa algo pegajosa, echa un poquito de harina para que siga haciendo su proceso. Sigue bajando al número 5, luego al número 4, al número 3 y finalmente al número 2. Si fuéramos a hacer ravioli, definitivamente iríamos hasta el número 1 de laminado, buscando hacer una hoja muy fina, porque obviamente va a llevar relleno. Pero para fideos el número 2 es ideal. En este punto, algunas personas cortan la masa por la mitad para hacer fideos más cortos o puedes dejarlos así de largos. Una vez laminada, la extiendo, le corto los bordes para que los fideos terminen parejitos y lo recubro con harina de semolina, que es una harina extremadamente fina, y la dejamos reposar la masa mientras laminamos los otros 3 trozos de masa restantes. En este punto, la masa laminada no importa que empiece a secarse un poco porque ya está lista para el último paso. Bueno, ya tenemos nuestras 4 láminas de masa listas. Todas las láminas fueron hechas de igual manera y nuestro mezclador lo quitamos de la laminadora y le adaptamos el cortador de fettuccine. Ponemos un poquito de harina para que no se pegue y la máquina en velocidad 1. Pasamos la masa muy recta, así que todo este proceso hay que hacerlo con mucha calma y concentración. Cuando salen los fideos, pon bastante harina de semolina para mantenerlos despegados y haz un nido enrollándolos. Si tienes una secadora de fideos como yo, puedes simplemente ponerla sobre una sección a secar y seguir cortando las siguientes láminas. Bueno, hemos cortado todas las láminas y tenemos todo nuestro fettuccine secando y listo para cocinar. Para cocinarla ponemos una olla con 2 litros de agua hirviendo. Agregamos sal lo suficiente para sentir que el agua está salada como un caldo. La pasta va a tomar la sal del agua al cocinarse y vas a tener una pasta muy sabrosa. La pasta solo la vamos a poner cuando el agua esté hirviendo. Ponemos la pasta y movemos suavemente para que no se pegue. ¿Y cuándo sabemos que la pasta está en su punto? Bueno, el método más fácil es probarla. Con el tiempo vas a ir conociendo qué tiempo le falta de cocción a la pasta para llevarla al punto que estás buscando.
Cuando es una pasta comprada de bolsa vas a reconocer que le falta cocción porque obviamente al morderla está muy dura al centro. Y regularmente se demora entre 5 a 12 minutos dependiendo del tamaño y el corte de la pasta. Cuando es pasta fresca, recién hecha, como en nuestro caso, puede durar entre 1 a 4 minutos aproximadamente dependiendo del tamaño de la pasta y se reconoce que le falta cocción porque cuando la muerde se siente como chicle, gomosa. Y en cualquiera de las dos versiones se considera al dente cuando al morder se siente que el diente corta la pasta suavemente, pero sintiendo el corte y la pasta no está extra suave, inflada o cargada de agua al punto que se pierde la forma. La pasta debe comerse al dente para que sea suave y digerible al estómago. Ahora, ¿por qué conocer el punto de cocción? Bueno, la pasta originalmente se prepara y se sirve diferente a lo que nosotros normalmente acostumbramos en casa. La forma de preparar una pasta es llevar la pasta del agua hacia la sartén con salsa y terminar su cocción y preparación ahí. En este caso, que es pesto, como es una salsa fría, debemos sacar los fideos ya listos al dente y mezclar con la salsa fría para servirlos. Así que es eso lo que vamos a hacer. Verificamos nuestro fettuccine y cuando está listo, lo llevamos a un tazón frío que está nuestro pesto. Mezclamos, enrollamos y servimos. Le rallamos queso parmesano por encima. Le regalamos una hojita de albahaca como decoración. Y listo, fettuccine con pesto a la genovesa. Y ahora a probarlo. Delicioso. Entonces repasamos los ingredientes para 2 porciones. Para la salsa pesto, un ajo por la mitad y sin la avena, 6 piñones, 10 hojas bien frescas de albahaca, una pizca de sal gruesa, 40 gramos de queso parmesano, 7 gramos de queso pecorino, 40 gramos de aceite de oliva virgen. Para la pasta, 150 gramos de harina doble cero. Recuerden, son 75 gramos por porción. 1 gramo de sal, porque son 0.5 gramos por porción. Y 90 gramos de huevo, porque son el 60% de la harina que estamos usando. Decoración, unas hojitas de albahaca. Espero que les haya gustado esta receta y que la hagan en casa. No olviden comentarme cómo les quedó, preguntas que tengan o decirme sobre alguna receta especial que quieran que yo les traiga. Los veo en el próximo video y recuerden, como decía la nonna Saboni, el arte de cocinar es un acto de amor que se sirve en cada plato. Arrivederci.